Hola, una vez más nos encontramos reunidos para otro espacio de capacitación, agradeciendo como siempre a la Escuela de Capacitación Judicial y al Departamento de Derecho Privado y Procesal, a nuestra coordinadora, la licenciada Corbera, por la continuidad que damos a este tipo de conferencias. Este día hablaremos sobre el control y dirección de las audiencias y tal como lo hemos hecho en situaciones anteriores, iniciaremos recordando un poco los principios del juicio oral, los principios constitucionales, el principio de defensa, el principio de imparcialidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de identidad física del juzgador, que tiene que ver con esa presencia del juez en estas audiencias y cómo se desarrollan las mismas gracias a ese poder de dirección y a esas facultades que la misma normativa le ha otorgado. Obviamente el principio fundamental en toda audiencia es el principio de oralidad, que como todos sabemos también tiene su base en nuestra Constitución. De igual manera, pues nuestro Código Procesal Civil y Mercantil recoge los principios de los cuales hablamos ampliamente en un video anterior, por lo tanto solo los dejaremos plasmados para efectos de recordar. El principio de oralidad que se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, el principio de inmediación, el principio de defensa y contradicción, el principio de congruencia, el principio de comunidad de la prueba, principios que nos ayudan a desarrollar cada uno de nuestros espacios ante un determinado evento de audiencia. ¿Qué nos debemos de preguntar en una audiencia? ¿Cuál es el rol del juez en el sistema del proceso por audiencia? Ya decíamos que una de las grandes novedades que realizó el cambio de normativa fue precisamente esa identidad del juez con el proceso, esa inmediación del juez con los actos de prueba que vinieron a ser un antes y un después en el desarrollo de cada uno de nuestros procesos. Por lo tanto, recordar el rol del juez en el sistema del proceso por audiencias es fundamental. Decir que los aspectos constitucionales, éticos del juez son trascendentales en cada momento del proceso oral. Como siempre, los jueces tenemos que tomar en cuenta la supremacía de la Constitución y sobre esa base debemos de resolver cada uno de los conflictos que se nos plantean. Lo primero que hacemos como jueces es un control de constitucionalidad del caso que se nos ha planteado y de la forma en el que lo vamos a desarrollar en nuestra audiencia. Ese control de constitucionalidad, por supuesto, no faltará nunca porque es la base fundamental. El juez garantiza la protección jurisdiccional efectiva mediante la rapidez, evitar formalismos innecesarios o repeticiones o reposiciones de audiencias cuando el código ya ha dado una solución específica para dichas circunstancias. Por lo tanto, el juez tiene que ser el primero en cumplir con los presupuestos de las audiencias orales. El juez tiene que ser el que dé la pauta para exigir a las demás partes ese cumplimiento de la normativa en el desarrollo procesal. De tal manera que el juez debe actuar para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito de la prueba, la igualdad de oportunidades en el ámbito de la participación, la igualdad de oportunidades en cada circunstancia que se nos presente en nuestro proceso. La eficacia del proceso supone el desarrollo del mismo de manera inmediata, sin dilaciones innecesarias y otorgando a cada uno su oportunidad procesal para exponer y para responder ante las propuestas de la parte contraria. El juez debe contar con un código de conducta y dejar a su lado toda esa serie de garantías que demuestren que los límites procesales son los únicos que van a regular en esa audiencia. El juez debe estar preparado ética y moralmente para el desarrollo procesal.
¿Por qué? Porque el juez tiene deberes y tiene poderes, y estos deberes y estos poderes se manifiestan en las audiencias. El juez en el proceso oral es un director, pero no es un director antojadizo, es un director que tiene límites, es un director que tiene facultades de ordenador, incluso llega a tener facultades sancionadoras en la medida en que las partes tienen la obligación de guardar las reglas técnicas y las normas del comportamiento forense que se les hayan indicado al momento en que se haya iniciado la audiencia. Por lo tanto, la clave del proceso oral es ese desarrollo procesal, ese desahogo probatorio, esa recepción y esa evaluación de la prueba, y el juez debe estar inmediando todas estas circunstancias porque es el poder del juez en el proceso oral el que va a decidir el conflicto que se le ha planteado ante él. El juez debe comprender y aplicar los principios de celeridad, concentración, autonomía, imparcialidad e independencia, porque de esa manera estará valorando libremente las pretensiones, la prueba y emitiendo una resolución conforme a derecho corresponde. De no ser así, el juez estaría sujeto a otros poderes que no son los que la jurisdicción que se le ha conferido le ha otorgado en ese momento. El juez debe asumir un rol activo en el ejercicio de sus poderes, en la dirección de las audiencias para evitar que la audiencia se convierta en una circunstancia no deseada, en una narración indebida, en una aportación no ideal de la prueba, sino en una circunstancia de hechos que no puedan ser controlados. El juez no está para interrogar, el juez está para controlar los interrogatorios. Excepcionalmente, el juez interviene en los interrogatorios y en ese caso lo hace a través del interrogatorio aclaratorio, pero teniendo como límite el principio de imparcialidad. Eso quiere decir que un interrogatorio aclaratorio no va a asumir el rol de ninguna de las partes. El juez simplemente va a pedir una explicación siempre que esa explicación no implique la aportación de una determinada prueba en el proceso, porque la obligación de aportar pruebas corresponde a las partes. Las partes son las que deben proponer, deben presentar y deben examinar la prueba para que el juez pueda de manera imparcial valorarla. El juez es un garante del proceso a través de sus valores éticos. La lealtad, el cumplimiento de lo que exigen las leyes, la buena fe. Couture definía a la función del juez como la calidad jurídica de la conducta legalmente exigida al actuar en el proceso con probidad, en el sincero convencimiento de hallarse asistido por la razón, buscando impedir actuaciones abusivas de las partes que logren una finalidad distinta que la que no pretenden con el juicio. Dilatar un proceso o permitir que un proceso se dilate es simplemente romper con este principio ético y este valor ético de la actuación del juez en el proceso. La veracidad es el razonamiento que expresa lo que realmente piensa el que emite esa oferta probatoria ante el juez para que éste libremente pueda valorarla de la misma manera en que la ha podido observar, la ha podido percibir y va a poder emitir una resolución conforme a derecho. Por lo tanto, todo juez debe actuar con probidad, sinónimo de honradez, actuar conforme a las normas correctamente adecuadas y conforme a las reglas del saber y del conocimiento que tiene a su alcance. Por lo tanto, el juez debe de conocer el caso a través de la teoría del caso que le han planteado las partes, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. Ese es el marco de hechos, los cuales deben ser siempre llevados al juez a través de esos actos de iniciación del proceso. Recordemos que el principio dispositivo obliga a las partes a ser ellos quienes nos presenten los hechos
quienes nos ofrezcan las pruebas y quienes nos determinen los límites de sus pretensiones. De tal manera que el juez pueda valorar que esos hechos sean lícitos, que esos hechos sean posibles, que esos hechos sean probables, que no hayan sido controvertidos ya en otra instancia, que no exista una instancia donde estos hechos se estén controvirtiendo, que esos hechos no hayan sido sometidos a un proceso especial, como podría ser un proceso de arbitraje, y que por lo tanto el juez cuenta con todas las facultades, poderes que la ley le ha otorgado para en un determinado momento tomar una decisión. Esos son los alcances que tiene el juez dentro de esa audiencia. Pero también las partes tienen alcances y tienen límites y tienen facultades. Obviamente la primera facultad, hemos dicho, es la de iniciación, es la de disponer de la pretensión. Tanto el demandante como el demandado, a través del principio dispositivo, son los que ponen en movimiento el órgano jurisdiccional y hacen que la audiencia sea posible. De igual manera, las partes tienen la obligación de aportar la prueba, lo dice el artículo 7, el artículo 321, el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero además las partes tienen la obligación de ofrecer esa prueba y de contradecir esa prueba, desde su admisión, desde su desarrollo hasta su validación. Para eso existen artículos importantes como el artículo 407 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dice que en el momento de proponer una prueba las partes pueden objetar esa proposición de tal manera que el juez no la admita porque esa prueba no es lícita, porque esa prueba no es idónea, porque esa prueba no es pertinente. Y así en el desarrollo del proceso va a poder hacer ese control de legalidad. A través del artículo 408 va a poder objetar los interrogatorios cuando estos no se estén cumpliendo las reglas que el mismo legislador ha establecido. Y aún en una etapa futura, en una etapa final, como son las alegaciones o alegatos finales, pues las partes también pueden controlarlo a través de ese mismo sistema del cual obviamente hablaremos ampliamente en otro video, porque es uno de los temas fundamentales que tenemos que resolver. Pero no podemos dejar de hablar de ellos porque son parte del desarrollo de toda audiencia. Las partes tienen la obligación de comparecer a la audiencia una vez que han sido convocadas, deben de saber cuáles son las consecuencias de no comparecer. Una vez citadas, si las partes no comparecen, de todos es sabido que si ambas partes no comparecen, pues simplemente se le pone fin al proceso y ese proceso culmina en ese primer momento procesal de la audiencia preparatoria. Si solo compareciere una de las partes, pues habría que valorar. Si solo es el demandante, la audiencia puede continuar. Si solo es el demandado y el demandado desea que la audiencia continúe, pues esta continúa, pero si él manifiesta no tener interés en la continuación del proceso, pues de igual manera el proceso puede terminar en ese momento. Por lo tanto, las partes son, en todo caso, ese eje fundamental del desarrollo de las audiencias. No pueden haber audiencias sin partes. Y entendamos que como partes estamos hablando tanto de las partes materiales como de las partes procesales. Pero que efectivamente la audiencia preparatoria puede básicamente desarrollarse sin las partes materiales porque es una audiencia eminentemente técnica, donde los abogados, en el único momento de la audiencia donde las partes materiales podrían tener un rol activo es en el de la conciliación. Pero si los abogados tienen ánimo conciliatorio y tienen facultades conciliatorias, pues perfectamente puede realizarse la conciliación aun cuando las partes materiales no hayan comparecido. En la audiencia probatoria dependerá mucho si han sido ofertadas como objetos de prueba, pues tendrán que comparecer para el desarrollo de la prueba. De lo contrario, siempre continuarán siendo fundamentales la presencia de los abogados en ese momento procesal. ¿Cómo debe ser el comportamiento forense del juez y de las partes en la audiencia?
Principalmente debemos de decir que existen las denominadas reglas del comportamiento forense, que han sido denominadas de esta manera porque hemos tomado el latín forensis, que significa público o que significa un foro donde se debaten circunstancias públicas, y por eso recordemos que nuestra normativa procesal está influenciada por las reglas de evidencia de Puerto Rico, por el código argentino y por otras circunstancias de las cuales hemos ido tomando estos elementos esenciales. Por lo tanto, decir que reglas del comportamiento forense no son más que aquellas que se desarrollan, que se exponen para que una audiencia deba estar dentro de los límites de la legalidad, dentro de los límites del respeto y dentro de los límites de la prudencia, necesariamente dirigiéndonos al caso, a los hechos y a la prueba que hemos ofertado. Definiríamos entonces reglas del comportamiento forense como el conjunto de prácticas adecuadas del actuar del juez y de las partes dentro del desarrollo de una audiencia oral. Entre ellas, la más importante que tenemos es el tema de la puntualidad. Decimos que si un abogado es citado, es convocado a una audiencia a una hora determinada, en un día determinado, debemos entender que por respeto al juez, por respeto a la contraparte, por respeto a las partes que no son técnicas, pues debemos de entender que esa hora es el espacio que se nos ha determinado para el desarrollo de esa audiencia, y que de no comparecer puntualmente, pues vamos a sufrir las consecuencias que la misma normativa nos ha establecido. O se le va a poner fin al proceso, o se nos va a tener por desistida la intervención, o se nos va a tener por desistida la pretensión. Eso dependerá mucho de la audiencia. Pero el único efecto que la incomparecencia no va a producir es la suspensión o reprogramación de la audiencia, a menos que hayamos probado o que logremos probar que ha habido un elemento fuera de nuestro alcance que nos ha hecho no comparecer. Caso contrario, sufriremos las consecuencias que el mismo código nos ha establecido. Otra regla importantísima que debemos de conservar siempre en el desarrollo de la audiencia es esa conversación triangular. No estamos en una plática entre amigos donde podemos dirigirnos entre abogados. El juez, que es el que representa a la autoridad, es el que representa al Estado en ese momento y es el director de esa audiencia, es a quien debemos nosotros de solicitar la intervención. Y si queremos comunicarnos con el abogado de la contraparte, pues nos dirigimos al juez para que éste nos haga ese punto de equilibrio entre los abogados y el desarrollo de la audiencia. A esta regla obviamente se le conoce como conversación triangular. ¿Por qué? Porque no es una conversación lineal entre los abogados, sino que siempre tendremos como referente la figura del juez. Otro elemento importantísimo que debemos nosotros cuidar mucho en las audiencias es ese lenguaje no verbalizado, esa forma de expresión que muchas veces dice más que las palabras. El lenguaje corporal es importante para desarrollar nuestro interrogatorio. Debemos de hacerlo con debido respeto, tanto de palabra como en nuestras acciones. Es importante que sepamos lo que estamos pretendiendo obtener con ese testigo, con esa declaración. Tenemos que tener mucho cuidado con el movimiento de las manos, con ponernos las manos en la bolsa o con generar ese tipo de expresión de timidez o de inseguridad a la hora del interrogatorio. Eso dará mayor seguridad tanto al que está realizando el interrogatorio como a la contraparte. Utilizar muy bien el lenguaje verbal para que ya sea que la audiencia se esté grabando o ya sea que la audiencia se esté asentando a través de un acta, pues queden sustentadas tanto las preguntas como las respuestas
y las intervenciones, modular el lenguaje cuando tenemos que hablar de manera más pausada, cuando tenemos que hablar de manera más alta para que nos escuchen, y si hay sistema de grabación, pues aprender a modular la voz a través del sistema de grabación, ¿no? Y por último, la aproximación al estrado. El estrado es ese sitio sagrado donde se está desarrollando la administración de justicia, y solo podemos hacerlo si el juez nos lo permite o si el juez nos lo solicita. Y en todo caso, el juez tomará muy en cuenta que al aproximarse una de las partes al estrado, deberá tomar en cuenta la aproximación de la otra parte también al estrado. Es importantísimo que como jueces y juezas hagamos respetar esa santidad de la audiencia, de manera que las personas deben de postular de pie si es posible, si el espacio lo permite, deben de estar vestidos para la audiencia, porque no es cualquier espacio donde se está disertando, es un espacio donde se está administrando justicia, y de esa manera estamos resolviendo la situación jurídica de las partes. Por lo tanto, tenemos que darle esa prioridad al, a las partes, ¿no? Son muchas, o pueden ser muchas, las reglas del comportamiento forense, pero estas son como las más esenciales, las que más se deben de tomar en cuenta. E incluso al momento de explicarlas, nosotros tenemos que, todo lo que decidamos en una audiencia, todas las intervenciones que hagamos en una audiencia, deben ser debidamente motivadas. Tenemos la obligación de decir por qué estamos dando una regla determinada, por qué estamos permitiendo una intervención, por qué estamos dejando un espacio abierto para las partes. Es celebrar un juicio, celebrar una audiencia, no es simplemente hacer llegar a las personas para que debatan frente al juez. Es centrar en las partes y en el juez esa batalla técnica de donde va a salir una resolución judicial que seguramente va a ser favorable a una de las partes y no tan favorable para las otras. Pero esa es la dinámica del desarrollo procesal. ¿Qué debemos motivar? Motivar todo aspecto decisorio jurisdiccional. Todas las resoluciones que el juez emita deben de estar debidamente fundamentadas, de tal manera que las personas que la reciben queden convencidas que esa es la única forma que tiene el juez de resolver esa circunstancia. ¿Cómo hacerlo? Pues de manera clara, completa, expresando legítimamente, basado en lo que se está desarrollando en la audiencia, basado en las pruebas que se han ofertado. Motivar aún en forma breve, pero no se puede dejar de motivar. Cada resolución que se dicte en una audiencia debe darse una explicación de por qué se ha tomado esa decisión y cómo se ha llegado a esa decisión. Así nos lo exigen el artículo 216, el artículo 20 y el artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es una obligación básica de los jueces, pues resolver los conflictos sometidos a su conocimiento y por supuesto dar una resolución justificada en base a los hechos, a la prueba y al derecho. ¿Es fácil fundamentar?, dirían algunos, o es difícil fundamentar. Diremos que por lo menos una fundamentación debe ser expresa, no remitir a las circunstancias del proceso o hacer una valorización global de todo lo que ha, porque todo lo que sucedió esta mañana en esta audiencia nos lleva a la conclusión de, esa no sería una manera de fundamentar. Para llegar a esa conclusión debemos de decir qué es lo que ha sucedido en esa audiencia de manera clara, que las ideas se entiendan y que de una forma completa dejemos satisfechas a las partes de nuestra resolución. Debe de ser legítima, basada en las pruebas, debe de ser congruente entre lo que se nos ha pedido y lo que se nos ha probado. Acordémonos que el principio de congruencia no tiene que ver solo con las pretensiones de las partes. Las partes pueden pretender mucho, pero pueden probar poco.
Y en ese sentido, nosotros solo podemos otorgar aquello que las partes han logrado probar. Pero fundamentalmente, la resolución tiene que ser cargada de lógica, de fundamentación jurídica y de decisiones basadas en la razón. En una audiencia pueden suscitarse una serie de circunstancias que tenemos que tomar en cuenta y a lo mejor para las cuales no nos hemos preparado. Por ejemplo, el tema de los incidentes. Nosotros en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil no tenemos una determinación de lo que es un incidente, pero entenderíamos que es toda aquella circunstancia que incide en el desarrollo del proceso, pero que ha sido presentado o que es planteado de una manera diversa. Por lo tanto, tenemos que dar un espacio para los incidentes si fuese necesario, si consideramos que hace falta o si las partes, en todo caso, no lo solicitan. De lo contrario, pues tomaremos como base el proceso común, el cual se desarrolla en dos grandes audiencias, la audiencia preparatoria y la audiencia probatoria, y diremos cuál es el rol fundamental del juez en esa primera audiencia preparatoria. Una vez constatada la presencia de las partes, una vez que estamos seguros que ambas partes han comparecido y que los abogados tienen los poderes suficientes como para que la audiencia se desarrolle en su plenitud, lo primero que haremos es el intento de conciliación. Antes de entrar a valorar cualquier circunstancia procesal, debemos de entender que si hemos llegado a esa audiencia es porque tanto la parte demandante como la parte demandada ha logrado convencernos como jueces de que hay un conflicto y que ese conflicto debe de ser resuelto. Y si ese conflicto es resuelto por la vía de la conciliación, que es una vía autocompositiva de resolver el conflicto, pues ambas partes llegarán a ese arreglo y habremos superado todas las etapas del proceso. Si no existiera conciliación, pues continuaremos con el desarrollo de la audiencia preparatoria y obviamente lo primero que vamos a hacer es examinar si existieron defectos procesales alegados al momento de contestar la demanda. Si existieron defectos procesales que no fueron percibidos por el juez cuando admitió la demanda, pues es el momento preciso para discutir esos defectos procesales, corregir esos defectos procesales si es posible y continuar con la audiencia. O si el defecto procesal afecta a la pretensión de tal manera que no pueda continuarse con el proceso, pues daremos paso a lo que es la improponibilidad sobrevenida y debemos de fundamentar cuál es ese defecto procesal que hemos observado y de tal manera afecta a la pretensión que no puede continuarse. Pero si son defectos procesales que no afectan a la pretensión, pues obviamente vamos a continuar fijando los hechos controvertidos y dando la oportunidad a las partes para que nos ofrezcan la prueba. Y finalizada la audiencia, pues vamos a señalar la audiencia probatoria. Y de esa manera desarrollaremos la audiencia. Decimos, lo importante es que asistan las partes a la audiencia, ¿verdad? Porque si no asisten las partes, pues simplemente el proceso ahí termina. O si las partes concilian, pues también el proceso ahí termina. Todos los defectos procesales que pueden ser planteados al contestar la demanda los conocerán en su momento procesal oportuno. En este momento solo los dejaremos planteados, como podría ser la falta de capacidad procesal y ese análisis del artículo 300, que es un análisis que nos lleva a concluir que podría incluso darse una inadmisibilidad sobrevenida de la demanda si no se logra establecer la capacidad para ser parte o la capacidad o legitimidad para representar a las partes en ese proceso. También se nos pueden plantear que existía un litis consorcio, ya sea pasivo, ya sea activo, ya sea voluntario, ya sea necesario, y que este no ha podido ser constituido y por lo tanto tampoco la audiencia puede continuar. O que una de las partes en el transcurso de la admisión de la demanda a la audiencia preparatoria pues ha fallecido
y no se han dado las reglas precisas de la sucesión procesal y por lo tanto también podría ser una causal para que el proceso terminara. Respecto de la vía procesal errónea, acordémonos que es una obligación del juez determinar cuál es la vía procesal adecuada y si no lo hicimos en su momento procesal oportuno, pues diríamos que el proceso común es como la vía procesal más adecuada porque es en la que se garantizan los derechos de las partes y es en la que no se vulnera ningún principio fundamental del desarrollo procesal. Por lo tanto, eso podríamos discutirlo en ese momento y ser un defecto procesal que pueda ser superado. Una vez realizadas las aclaraciones sobre los hechos en controversia o sobre la pretensión o la introducción de hechos nuevos o de hechos de nuevo conocimiento, acordemos que no podemos modificar la pretensión a menos que logremos establecerle al juez que estamos en presencia de un hecho nuevo o de un hecho de nuevo conocimiento. Así las cosas, pues también en la audiencia se pudiera dar el allanamiento, se pudiera dar el desistimiento, se pudiera dar cualquiera de las formas diferentes de terminación del proceso que no es la sentencia. Se podría dar el tema de la estipulación de hechos o se podría dar el tema de la estipulación probatoria. Podría el proceso quedar reducido a circunstancias de mero derecho y en ese caso el proceso terminaría en esa audiencia preparatoria. Una vez realizados los alegatos finales, pues el juez dará su fallo y empezará a contar el plazo para que se dicte la sentencia. Muchos nos hemos preguntado si en materia civil también se puede estipular prueba como en otras áreas del derecho, como el derecho penal, como el derecho administrativo, y hemos llegado a la conclusión que sí, que si un elemento probatorio no es controvertido, pues simplemente es aceptado. Y si un hecho es aceptado, podríamos decir que se ha dado lo que en doctrina se denomina estipulación probatoria y esa prueba queda ya introducida al proceso y ese hecho deja de ser un hecho controvertido. De tal manera que pudiera quedar reducida también la prueba a elementos probatorios documentales. Y en ese caso, el proceso también terminaría en esa audiencia preparatoria. Ese proceso culminaría ahí, una vez dados los alegatos finales, el juez dictará el fallo y quedará el plazo listo para dictar sentencia. Si no se dan esas dos circunstancias especiales, pues pasaríamos a la fijación de la audiencia de sentencia, que sería la siguiente etapa procesal. Por supuesto, vamos a dejar definidos para esa siguiente etapa procesal lo que es el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida. Y dentro de esa prueba admitida puede estar la prueba estipulada y lo único que tenemos nosotros como jueces y juezas que controlar es que esa prueba sea lícita, que esa prueba sea pertinente, que esa prueba sea conducente, que no sea prueba de referencia porque en materia civil y mercantil está prohibida, que esos testigos que han sido ofertados, por lo menos en ese momento procesal, parece que llenan los requisitos que la ley exige para su admisión. Una vez presentado ya en la siguiente audiencia, pues se valorará su contenido, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que no es un supuesto de suspensión de la audiencia la no comparecencia injustificada a la audiencia preparatoria. La no comparecencia injustificada a la audiencia preparatoria lleva otras consecuencias, pero no la suspensión de la audiencia. Los supuestos de suspensión de la audiencia están claramente establecidos en el artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil y la entenderemos como una suspensión temporal y que se reanuda en la misma audiencia. O los supuestos de interrupción de la audiencia que también están dados en el artículo 211 y que tendrán como consecuencia que la audiencia se suspenda y se programe para otro momento procesal. Pero como decimos, lo importante es recordar que dentro de esos supuestos de suspensión están que el juez indisponga, está que
no comparezca un sujeto procesal, pero por circunstancias graves, por casos de fuerza mayor, por casos de razón fortuita, no simplemente porque se le hizo tarde y no pudo llegar, ¿verdad? De igual manera la incomparecencia de los abogados, pero el juez es el que en un momento determinado va a tener que resolver esos supuestos de interrupción. Es el juez el que va a lograr determinar si realmente esa audiencia se puede o no desarrollar, aún con la injustificada comparecencia o no de esa persona. Acordémonos que son 15 días máximos para reanudar la audiencia y que son 30 días máximo para que ésta pierda su eficacia, ¿no? Y en todo caso decimos, vamos a concluir la audiencia preparatoria, vamos a dejar fijada la audiencia probatoria y en el plazo que la ley establece, que no puede ser más allá de 60 días, tendremos el desarrollo de la audiencia probatoria. En ese desarrollo de la audiencia probatoria tendremos que realizar ya otros aspectos fundamentales, como son el control y dirección de la prueba. La apertura de la audiencia, dice el código, que se hará con la lectura de la parte del acta donde quedaron fijados el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida. Una vez que se ha concluido con la lectura de esa parte del acta, pues pasaremos a la etapa fundamental de la audiencia probatoria, que es la producción de la prueba testimonial. Prueba testimonial de partes, prueba testimonial de testigos o prueba testimonial de peritos. Recordemos que si no existe prueba testimonial, no existirá audiencia probatoria. Si la prueba queda reducida únicamente a la prueba documental, pues el proceso culmina en la audiencia preparatoria. El orden de desarrollo de la prueba es el que las partes fijen. El juez no determina ese orden a menos que se trate de la declaración de las partes. Si se han ofertado la declaración de las partes, entonces el juez sí determinará, una vez escuchada la posición de los abogados, que las partes declaren primero para que puedan continuar físicamente en la audiencia. Caso contrario, tendrían que salir de la audiencia y pues perderían el control inmediato que se tenga sobre la audiencia. El juez en este interrogatorio va a tener que controlar el quehacer de las partes en la medida en que las partes se controlen a sí mismos. Acordémonos que el juez solo va a poder resolver las objeciones que se le planteen. Quien va a controlar la legitimidad de los interrogatorios es la parte contraria. El juez va a controlar una vez que se le plantee la objeción y una vez que él tenga que resolverla. De igual manera, este tema de las objeciones lo desarrollaremos ampliamente en el último video, porque así está diseñado nuestro desarrollo. En esta etapa procesal debemos de tomar muy en cuenta, las partes deben de tomar muy en cuenta que el juez no es quien realiza los interrogatorios, no es quien controla que ese interrogatorio cumpla con la figura técnica que la legislación le ha dado. Si un abogado no realiza ese control adecuado del interrogatorio y de alguna manera pretende introducir prueba a través del testigo, pero en realidad no logra hacer un interrogatorio directo, claro, preciso, y es él quien lleva toda la información al juez, pues entonces tendrá el juez que ser el que controla el valor de esa prueba una vez que ha terminado el interrogatorio. Pero no es el juez quien va a estar diciéndole al abogado si está haciendo bien o está haciendo mal ese interrogatorio. Son las partes las que deben de conocer las técnicas del interrogatorio y de esa manera realizarlos, ¿no? Esa actividad probatoria se desarrollará con los testigos a través del directo, a partir del contra, a partir de las objeciones, a partir de todos los supuestos que el legislador ha dado. El juez controla la dirección de las audiencias en la medida en que no se le falte el respeto
a los testigos en la medida en que se les trate con decoro, con consideración, pero no sobre la base de cómo se va a realizar el interrogatorio. Ese definitivamente lo tiene que controlar el abogado que lo está realizando. De igual manera, en la audiencia, una vez finalizada la misma, puede darse que una de las partes no quedó satisfecha con la resolución que se emitió y por lo tanto el código en algunos casos de algunas resoluciones le provee de lo que es el recurso de revocatoria, tal como lo dice el artículo 503 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en cualquiera de estas audiencias de las que hemos hablado, tanto de la audiencia preparatoria como de la audiencia probatoria, se nos pudiese plantear un recurso de revocatoria, el cual, una vez que escuchemos a la parte contraria, debemos decidir en ese momento procesal. Por lo tanto, podemos ir concluyendo y diciendo que el juez y las partes necesitan tener habilidades y destrezas especiales para el control y dirección de las audiencias. Son espacios donde el quehacer jurisdiccional se desarrolla y por lo tanto las partes y los jueces tenemos que estar preparados para esos espacios procesales. Conocer muy bien las reglas generales de la prueba, conocer muy bien las reglas generales del comportamiento forense, tanto para resolver las circunstancias que se nos planteen como para resolver al fin del proceso la pretensión que se nos haya planteado. Pero eso partiendo de las reglas de valoración de la prueba. Acordémonos que la prueba testimonial se va a valorar conforme a las reglas de la sana crítica. Y la sana crítica no es más que todo este cúmulo de conocimientos, de experiencias y de habilidades que tendrá el juez y que tendrán las partes para que su resolución sea la que se espera, ¿no? Cada una de las partes va a tener una pretensión y cada una de las partes va a plantear esta pretensión ante el juez, pero al final de todo, diríamos, solo es una pretensión la que va a prevalecer en esa decisión que el juez tome. Por lo tanto, es importante que tengamos esos espacios de simulación. Sabemos o debemos de saber que este tema sería importantísimo desarrollarlo en una circunstancia presencial donde podamos tomar el rol de parte, donde podamos tomar el rol de juez y de esa manera no solo tenerlo de forma teórica, sino que de forma práctica. Realmente el desarrollo de las audiencias se va fortaleciendo en la medida en que vamos realizando las audiencias. Cada día, en cada momento, cada audiencia que realizamos, vamos haciendo como nuestras estos conocimientos doctrinarios que tenemos. Por lo tanto, el artículo 11 de la Constitución, que nos consagra el derecho de audiencia y defensa, es en todo caso nuestra base fundamental, es donde descansa el derecho de toda persona a que se le siga ese procedimiento previamente establecido, sin restricción alguna, y con la garantía de encontrarse ante un juez imparcial, ante un juez técnico, ante un juzgador que valorará la prueba desde la franqueza con la que ha sido planteada y de esa manera dará una resolución que satisfaga a la persona que mejor haya logrado probar sus pretensiones. Para eso estos espacios son importantes, para que nosotros no olvidemos que cada momento del proceso es un momento en el cual estamos desarrollando nuestras habilidades, nuestros conocimientos y estamos poniendo en práctica día a día en nuestro quehacer judicial este acercamiento a los justiciables, a quienes al final nos debemos y debemos darle un servicio de calidad. Continuaremos con estos espacios de capacitación, esperando que cada uno de ellos sea valioso para ustedes. Muchas gracias.